Pues en los últimos años se han popularizado mucho estas famosas ceremonias con plantas, algunos con enteógenos, otras ceremonias simplemente de fuego, de cacao, etcétera, mismo que vienen desde los años 70 cuando fueron más populares hasta el día de hoy. El día de hoy vamos a platicar de eso, riesgos que conllevan, también cosas positivas que hay de las ceremonias con plantas, hacia términos generales. Y pues bienvenidas y bienvenidos a Luna y Géminis. Mi nombre es David Osuna y me encuentro con Luis Gerardo Posada. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, David? Mucho gusto. Encantado de estar aquí en esta charla. Igualmente. Isaías Osuna, ¿Qué rollo? ya al final vamos a platicar relatos personales acerca de estas plantas, pero para entrar, digamos, como manera de introducción, si es que no conoces estas ceremonias con plantas, muchas veces las encontramos en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, que te sale ahí la imagen de ceremonia con ayahuasca, ceremonia con honguitos, con bufo alvarius, que es el famoso sapito. Bueno, hay de muchos tipos de ceremonias que aquí vamos a compartir. Yo son las que conozco, también hay pues con cacao, ¿no? Ceremonias con cacao, con cambó, hasta con peyote, ¿no? Que parece que en los últimos años se ha popularizado mucho. ¿Ustedes cómo lo podrían describir para los que no saben qué es, ¿no? Bueno, yo digo que una ceremonia con plantas es un evento en el cual se congregan varias personas y hay un guía, una persona que dirige la ceremonia. Y esta persona puede ser solamente un facilitador, puede ser un chamán, puede ser algún terapeuta. Maracame. Maracame, que es que hay un fuego, que hay una ofrenda de alimentos que se consumen al terminar la ceremonia, Frutos y todo eso, ¿no? frutos, nueces, se comparte todo eso. Pero lo importante se centra en el consumo de estas plantas y el proceso que vives durante el efecto de esta sustancia en tu organismo. Se canta en este proceso, hay personas que cantan con instrumentos ya sean chamánicos o instrumentos folclóricos, Acústicos. tambores, violines, sí, por lo general son acústicos. Y, y estas canciones ayudan como a sostener, a guiar el efecto de la medicina. La atmósfera, como le ¿no? llaman, exactamente. Y estas letras, por lo general, si les pones atención, como que te ayudan en el proceso a aguantar, o sea, tienen un mensaje específico, por eso le llaman música medicina. Conocimiento de algunos ancestrales y otros que simplemente les sale en el momento, ¿no? Es una improvisación del alma, por decirlo también, ¿no? Ha tocado en estas ceremonias. Pero en estas ceremonias se promueve la búsqueda de sanar heridas, traumas. Antes de que entres en ese tema, te quería a ti preguntar, ¿hace cuánto tiempo que tú ves en tus redes sociales o no sé, que te anuncian estas ceremonias, te aparecen en tus redes sociales este tipo de ceremonias? ¿Hace cuánto tiempo? Yo conozco de este tipo de ceremonias más o menos como 2 años, pero pues yo sé que desde los 70s hay una preparación hacia lo que estamos viviendo ahorita. Lo que sé es de que se hacen ceremonias de cacao, por ejemplo, de peyote, de honguitos o niños santos le llaman, de cannabis podríamos decir, y de qué otros, de tabacos también he visto, Sí. y pues la más conocida de ayahuasca. O el yagé. Factores importantes antes de ir a una ceremonia. Bueno, ya sabemos que es una ceremonia, ya sabemos más o menos a grandes rasgos lo que explicabas de qué es lo que hay en la ceremonia, el fueguito, la medicina, el facilitador o el chamán o el taita, la música, los cantos, pues la medicina per se. Ya más o menos tenemos una idea general. Pero ahora, digo yo, ok, yo quiero ir a una de estas ceremonias porque quiero tener un viaje espiritual, un retiro. Por lo general,
las personas por qué acuden a estas ceremonias? O sea, o por qué tú, digamos, acudiste a esta ceremonia. Bueno, pues lo que yo he escuchado de por qué lo hacen o lo hacemos, la parte emocional es una de las que más he visto, como quieren a lo mejor una transformación, como algo más terapéutico. Como un retiro. Como un retiro. Pues sabemos que tanto en las iglesias se llegan a hacer retiros y también pues la psicología pues es parte de una transformación psicológica, emocional, pero también las ceremonias últimamente se han popularizado más para llevar un proceso, ¿no?, de transformación emocional. También hay personas que buscan algo más espiritual, que buscan una transformación espiritual, conectarse con un poder superior, cualquiera que sea. No sé si también de algo físico, no he escuchado tanto, no sé si ustedes. Todo lo emocional, o sea, nace de la química cerebral, ¿no? Desajustes de nuestros neurotransmisores, y eso es pues físico, es el órgano de nuestro cerebro y su funcionamiento, y estas plantas pueden regular, ayudar a nivelar algunas cuestiones. La sociedad está inmersa en una serie de hábitos, rutinas que no son necesariamente saludables, y la población vive en un estado de estrés, cansancio, súmale trabajo, etc. Entonces, con todos los estudios que se han hecho a partir de la explosión de la contracultura hippie, que hablabas ahorita de los 70s, 60s, 70s, se han hecho muchos estudios, ¿no? Y se han rescatado beneficios de estas medicinas. Y yo creo que por eso es que la gente empieza a voltear a estos espacios. Buscar alternativas. Buscar alternativas, porque pues ya se sabe hasta ahorita que el método per se para tratar depresión, ansiedad, todas estas patologías es con medicamentos controlados. Y hay un montón de efectos secundarios no deseados que están asociados a estas medicinas. Entonces hay gente que busca una alternativa, y también se ha hecho natural. Exactamente. Pero a mí me gustaría resaltar que tomando el tema de factores a tomar antes de ir a una ceremonia, este es uno de los principales. Estas medicinas van a tener un impacto en tu organismo, y hay ciertos antecedentes clínicos que se deben de tomar en cuenta para antes de ir a una medicina, porque puede haber consecuencias, no todo es amor y paz, las medicinas no son para todos, y hay principalmente personas con tendencias a psicosis, ya sea depresión, bipolaridad, esquizofrenia. Todo esto que estás mencionando, ya entraste, digamos, de lleno a factores importantes antes de una ceremonia. Ya supimos qué es una ceremonia, también ya supimos un poco el por qué, la tendencia, ¿no? Lo que nos explicas un poco también tú de por qué recurrimos a estas alternativas naturales que incluso se hacen desde el milenios. Estas ceremonias se han llevado a cabo justo en los lugares en donde nacen, ¿no? Por ejemplo, la ayahuasca, que es del Amazonas, y ahí mismo la población, o sea, la gente que vive, los nativos, tienen estas ceremonias, o las tienen constantemente, y las han tenido por milenios, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años, pues han llegado a la ciudad, ¿no? Se ha acercado, digamos, como dicen algunos, la medicina a la ciudad, y de alguna manera esto es lo que estamos hablando. Factores importantes antes de ir a una ceremonia. ¿Tú qué considerarías como algo antes de, si quiero tener un viaje espiritual o un retiro, quiero sanación, pero qué deben de saber tú, qué recomendarías antes de asistir? Bueno, pues yo no soy experto realmente en eso, pero lo que he escuchado es de que prepararte emocionalmente, estar en paz, estar tranquilo, tranquila, a lo mejor algún tipo de práctica de meditación o respiración consciente, autocuidado, todo eso, eso es una buena recomendación. Y la otra es la alimentación. Por ejemplo, para la ayahuasca se recomienda no comer carnes, no fumar o no consumir otras sustancias psicoactivas, y sobre todo a los últimos 2-3 días, pues si puedes nada más comer poco, ligero, o comer verduras ligero, y algo, eso más o menos es lo que yo
considerarías importante antes Sí. de, digo, todo esto, digo, porque hay gente que definitivamente desde mi perspectiva, no sé de ustedes, sí puede haber, sí hay mucha necesidad de cambios radicales, tanto en lo que dices como en la parte emocional, psíquica, pero también a nivel cuerpo, con lo que mencionas tú, que se combinan ambas cosas, ¿no? Los enteógenos tienden a amplificar lo que traes dentro. Sí, Entonces, hay veces que, aunque te quieras preparar, comer, que comas bien y todo, pero si traes ahí una emoción que no atorada, has sabido trabajar, que Ujú. no has podido asimilar, integrar, va a salir. ahí sale porque sale. Sí. Ese es uno de los efectos por los cuales se han usado por tantos años estas medicinas, Sí. que es por eso, porque amplifican, sacan a la luz aquellas cosas que tenemos, que nuestro inconsciente reprime, que tenemos ahí Sí. suprimidas. Entonces hay que ser bien astuto en este Entonces, digamos que ya sabemos qué es, ya sabemos qué factores son importantes de hacer antes de asistir, y vamos a centrarnos ahora que ya estamos en la ceremonia. Ya estamos una vez en la ceremonia. Bueno, antes de eso, también Ujú. la parte de, no sé si lo mencionaron, los antecedentes clínicos. Las mencionamos muy por encimita, Sí. pero pienso que También es que importante. hay que subrayarlo. Hay personas Por que ejemplo, no, esquizofrenia que o... no deben tomar ninguna de estas medicinas Ujú. porque pueden caer en un brote psicótico y puede ser muy lamentable. Si Sí. hay algún pariente en tu familia que tiene esquizofrenia, bipolaridad, psicosis, todo lo que ya mencioné, No lo recomendaría. incluso si tú no lo padeces, pero hay un familiar, un tío, un abuelo que Ok. lo tiene, mejor evítalo, consúltalo con algún profesional, un psiquiatra, un psicólogo que te pueda guiar. Entonces, toda práctica hay que tener la humildad de ponernos bajo la tutela de alguien experimentado con conocimiento y preparación. Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí, estamos ya en la ceremonia. Ya estamos dentro, ya llegamos. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que podríamos como resaltar cuando ya estamos ahí en la ceremonia? Bueno, a mí me gustaría decir que en mi experiencia personal, lo que yo recomiendo cuando ya estás en la ceremonia es que te entregues por completo a la experiencia. O sea, que no tengas una resistencia, vamos. Que no estés como con miedo o con resistencia, sino que te entregues por completo a la ceremonia. Para que eso mismo te calme y puedas, digamos, tener una mejor experiencia. Porque si estás con resistencia, si estás peleando, entonces de repente llega el efecto de esta medicina, ¿no? Y de repente llega un punto en donde te encuentras esa resistencia y es donde puede haber un choque, ¿no? Eso es lo que yo, a manera de introducción, ya estando en la ceremonia. Pero también observamos muchas cosas dentro de la ceremonia, ¿no? Como facilitadores, como los taitas, como también personas que tienen su propia lucha dentro de la ceremonia. Por ejemplo, a mí me tocó ver a un muchacho, un chavo, ¿no? Era la ceremonia de ayahuasca, en donde él, bueno, lo voy a decir, realmente era el único que tenía una cama inflable. O sea, todos estábamos haciendo tierra, que yo creo que es un factor importante, ¿no? Pues estar en contacto con la tierra, estábamos en las dunas, y él tenía como una cama, o sea, que no estaba en contacto con la tierra. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que eso fue un factor también muy importante, por lo cual él, yo lo vi en el proceso, es el que más sufría. Y lo digo porque, pues de repente gritaba, de repente se veía como que estaba medio, no sé, como entrando en un trance un poco difícil, por decirlo así. No de que se fuera a morir, pero sí se veía que estaba pasándola un poquito mal, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces no era mi caso, yo no estaba pasando por lo mismo como él. Entonces, ves este tipo de cosas en la ceremonia, ¿qué puedes hacer? Y yo comparto la misma opinión contigo. Incluso hay una canción, como hablamos ahorita, todo empezó cuando esto se empezó a hacer popular fue a través de la cultura hippie. Sí. Y estos artistas que había en aquel momento ya nos hablaban. Por ejemplo, los Beatles tienen una canción, Tomorrow Never Knows, que es está inspirada en un libro de Timothy Leary que se llama La experiencia psicodélica.
que este famoso Timothy Leary en la contracultura en los 70s también... Fue uno de los principales, ¿cómo se llama? Precursores, ¿no? Pues de las personas pioneros. que los pioneros, exactamente. Castaneda también en los 70 sacó su libro. Pues, mira, creo que, o sea, cada quien en su área tuvo mucho impacto. Sí. O sea, música. Por ejemplo, libros. Timothy Leary estaba junto con el Ram Dass y algunos otros promoviendo el consumo de LSD en las universidades, incluso estuvo detenido. O sea, eran personas que estaban promoviendo activistas, este uso. Entonces Timothy Leary tiene libros y él lo que expresan en estos libros, y él lo compara con la experiencia, este libro que les mencionaba de la experiencia psicodélica. Uh-huh. Él hace un paralelismo entre el libro de los muertos tibetanos Uh-huh. y la experiencia psicodélica, y es justo lo que tú mencionas. De dejarse ir. Confiar, relajarte, ya estás ahí. Uh-huh. Y deja que lleguen las emociones, las visiones. Sin resistencia. Trata de poner atención, los detalles, qué es lo que surge, qué cosas te está moviendo. Y por lo general, el trabajo se hace cuando te incomoda, cuando llegan la medicina a echar luz en áreas. Antes de que entres en ese tema, ahorita entramos en ese tema que dices de que ya cuando ya llega el efecto, ¿no? Y que tienes ese encuentro, que llega el momento de la verdad, ¿no? Básicamente. Bueno, solo para terminar, para que quede claro, ya. O sea, es lo importante de no luchar, o sea, de no resistirse, que quede claro lo que son las resistencias y cómo evitarlas. Es no luchar, respirar, por eso es muy importante la preparación previa, el trabajo de respiración consciente que decía Isaías. Uh-huh. Todo eso te va a ayudar en el momento de la experiencia a que tengas recursos para poder ahondar. Sí. Tú has estado también en estas ceremonias, ahorita más adelante contamos cómo nos fue, ¿no? Ya digamos en primera persona, pero desde tu experiencia, poco o mucha, ¿qué es lo que recomendarías ya estando en la ceremonia? Ya estamos ahí, ya tomaste la medicina, ¿qué es lo que tú recomiendas aparte de lo que acabamos de mencionar? No sé si quedó algo ahí por... Bueno, de lo que quedó, que me quedé pensando, es una recomendación que hicieron ya estando ahí, Uh-huh. que era no haber tomado drogas duras como el cristal, ¿verdad? Que es uno de las más... Bueno, no sé exactamente, no soy experto en eso, pero como que me llamó la atención de que si mezclas, pues por ejemplo, la ayahuasca con eso, que lo hayas... Días antes. Ajá, te puede ir muy mal. Entonces eso es una que se nos olvidó de las preparaciones. Nada más por si alguien consume eso, pues que no lo mezcle con la ayahuasca. Y ya estando ahí, pues yo veía que algunos ponían sus velitas y estaban así como... Sí nos tocó que fuera en un lugar, pues es como un cemento, o sea, no estábamos, como dices tú, a lo mejor si lo volviera a hacer, pues a lo mejor estaría padre la naturaleza. Hacer contacto con la naturaleza. Era un centro holístico. Sí, era un centro holístico. Eso, y pues yo sí, también lo de la respiración, tanto previa, pero también en el momento. Entonces cuando ya ingieres esa sustancia, pues estar tranquilo y estar respirando y estar, a lo mejor hasta ponerte a meditar, o sea, nada más esperar a que llegue el momento de la verdad, como dicen, porque pues va poco a poco así subiendo. También quizás no estaría de más comentar que es tratar de que estés como en ti mismo, ¿no? O sea, o en ti misma, o sea, que no estés, bueno, no dentro tanto. Sí, dentro de lo que cabe, yo sé que hay gente por lo general, ¿no? Hay otros compañeros que están ahí tomando la medicina, pero si traes, no sé, alguna cobijita o algún cobertor o lo que sea, una capuchita, algo que te metas en ti mismo o en ti misma, que no estés como pajareando a ver qué ves, cómo le fue al vecino, porque entonces eso quizás te puede hacer todavía salir peor que beneficio, o sea, que estés en ti mismo. Y otra cosa también, supongo que no está de más también comentarlo, ya estando en la ceremonia, y por lo general en estas ceremonias tocan música. Por ejemplo, a la que yo fui, pues el facilitador mismo era el que tocaba la guitarrita y traía sus cánticos, y yo llevaba un instrumento, yo llevaba un djembe, un de esos tamborcitos, muy práctico, porque el djembe es muy grande, y ese estaba chiquito, lo saqué. Entonces yo estaba escuchando lo que él estaba tocando y yo lo seguí, estaba como concentrado, sin ver a la gente, nomás tocando.
Entonces puedes llevar una maraquita o algún instrumento que te meta en el flow de la música que se está haciendo. Cuando tú estuviste, hicieron música también. Sí. Entonces, sí, pues eso fue lo que a mí me detonó, pero pues sí, si gustas ya hablamos de eso. Entonces es otra recomendación que también yo les podría decir, y si ya estando ahí, que se dejen ir también en la música. Ahí vas a comentar. Sí, también me gustaría, que es muy importante durante la ceremonia, tenerle este respeto a la medicina, porque son sustancias muy poderosas que son capaces de llegar a un nivel muy profundo, y cualquier actitud de grandiosidad Del ego. o de querer controlar las cosas Ándale. puede resultar mal. Entonces Justo. hay que tener este respeto y verlo como es, porque ya en estos tiempos Sí. se puede poner en la misma bandeja los marihuanos, los criqueros, los esto y lo otro, Y nada que ver. y son mundos muy diferentes. Qué bueno que aclaras esto. Son mundos muy diferentes, y realmente, si lo tomas como es, puede ser una experiencia sagrada, puede ser una experiencia muy importante en tu vida, y le puedes sacar mucho provecho, Sí. siempre y cuando tengas esta devoción, esta entrega, este respeto, esta humildad. Qué bueno que durante mencionas la eso. medicina. Qué bueno que mencionas eso, porque tienes razón. Mucha gente de repente, cuando se expresa de estas medicinas, las pone en el mismo costal, ¿no? Como que, ahí van al desierto, o van a la selva, o a donde sea, a Punta Chueca, a drogarse, ¿no? Y lo ponen en la misma mesa, y no es así. O sea, sí hay quien lo puede hacer de esa manera, pero también yo creo que la mejor manera es la que dices tú, de hacerlo con respeto. Porque, por ejemplo, también es muy común, ¿no?, que vas a un rave, una fiesta electrónica, o a cualquier parte, ¿no? Y ahí se consumen champis, se consumen hongos, pero lo combinan ya con alcohol, con otras cosas, ¿no? Y en estas ceremonias, por lo que se trata es de que lo hagas de la manera más pura, y sobre todo con el respeto que dices, sabiendo que es un espíritu que tiene la planta, y que vas a convivir con él, que te vas a prácticamente a fusionar con ese espíritu, y en esa fusión es el que va a venir el resultado. Entonces, entre menos resistencia tengas de entender que vas a perder de alguna manera el control, lo vas a soltar ahí, te vas a dejar ir, en esa misma medida va a ser el aprovechamiento que tengamos de la medicina, ¿no? Y claro que también tenle ese mismo respeto, esa reverencia, trata de conectar con la energía que emana de este facilitador, y eso es muy importante. Yo creo también tocar ese tema, porque justo ese tema es el que íbamos. Si quieres, de una vez entrale a facilitadores. pues mira, ya que estamos en esto que estoy mencionando, es bien importante que el facilitador sea una persona preparada o de tradición, que tenga estudio, conocimiento al respecto, y no me refiero nada más a conocimiento de universidad, academia, sino conocimiento real, experiencia real, porque muchas veces pueden surgir personas que les gusta este mundo, se inspiran y quieren seguir los pasos de algunos chamanes, curanderos, que son realmente curanderos de linaje, de tradición. Y no es lo mismo sentir el llamado, como dicen por ahí, y realizar este tipo de eventos para tener un ingreso o lo que sea, que no lo juzgo ni digo que está mal, pero es muy diferente cuando lo dirige alguien que tiene este conocimiento, esta trayectoria, este legado, por linaje, así decirlo, este linaje, exactamente, la tradición, el peso de la tradición es muy importante. Entonces, cuando es así, qué bueno, lo más probable es que sea una buena experiencia, y que vaya a estar bien contenida la ceremonia. Pero también que hay muchas personas que no tienen esta preparación, que solo sintieron el llamado, quieren sentirse chamanes, y realizan estos eventos. No hay un protocolo para personas que tengan una mala experiencia. Contención. Bueno, para eso estamos haciendo, digamos, este programa. Creo que va a ser mucho para poder discernir un poco mejor esto, ¿no? Esto que mencionas. Quería preguntarte, ¿qué tan fácil es hoy en día que nos puedan engañar, en el sentido de lo que está diciendo Jera? En el sentido de que quizás una persona que no tenga el linaje, o que no venga de la tradición, ya sea del Amazonas, o de acá, o con la comunidad Comcap, o no sé, cualquier los Wirráricas aquí en México, ¿qué tan fácil es
que si no conoces nada de esto, nos engañen. Muy, muy fácil. Y se acabó. Se acabó porque pues a mí o sea, ahorita, yo apenas me estoy enterando ahorita que me están diciendo, ¿verdad? ¿Qué? Porque están diciendo tradición, linaje y tradición. Bueno, no sé, o sea, no puedo juzgar, pero la persona que nos dio la guía, se llamaba a sí misma maestra ayahuasca y teníamos el WhatsApp ahí, todo el rollo. Pero pues no se veía como de ese linaje. Entonces, y de la tradición, pues no sé, o sea, yo no la conocía realmente. Ok. Confiaba en una amiga que me invitó y nos fuimos a Monterrey y pues ahí hicimos todo el rollo, salió bien, pero pues no sé si podría considerarlo como un engaño, pero pues mínimo no era de linaje así. Vale. Ustedes recomiendan que sea así un chamán que se vea que vive allá en la selva, ¿no? Pues obviamente recomendaría a alguien que viene de la tradición y que lo ha hecho generación por generación y que sus mismos padres, que él desde chiquito, digamos, creció con esto y pues obviamente la experiencia va a ser mucho más positiva porque saben lo que están haciendo. Hay muchas personas que están ahí que a lo mejor tienen por ahí alguna pequeña introducción que tuvieron ahí, fueron a Punta Chueca y se aprendieron algunos cantos, se empezaron a vestir indígena con esto y que el otro, y que está muy bonito y que a lo mejor lo hacen bien, pero también hay quien lo puede hacer que no sabe ni lo que está haciendo y está comprometiendo pues vidas. Y aquí en Juárez ha pasado bastante. Ha habido casos. Ha habido casos pero incluso, por ejemplo, yo quería mencionar que incluso siendo gente del Amazonas y que vienen de tradición, también se han dado estos casos, o sea, Okay. somos seres humanos, eso también sirve para, sí, respetarlos, informarnos al respecto, pero tampoco ponerlos en un pedestal. Somos Claro. seres humanos, todos somos seres humanos, somos seres imperfectos y estamos dominados por las mismas tendencias todos, entonces es también Okay. tan fácil como alguien ponerse los collares, la vestimenta y decirte algo. Entonces, eso es respondiendo a la pregunta que ya hacía yo, ¿no? De qué tan fácil es que nos engañen en este tipo de situaciones. Yo Que es lo que también mencionas. considero que es muy fácil, o sea, que es más fácil que nos... Es más, Y tú pusiste en balanza que no solamente los facilitadores, digamos, que no son de linaje, versus también a los que sí son, y que en ambas partes son seres humanos, terminamos siendo seres humanos, y ahora sí que la integridad de cada persona no depende de dónde viene, sino de qué tan congruente es la persona. ¿Cómo puedo yo saber qué tan congruente, qué tan íntegra es esta persona? Eso sería para mí uno de los factores que ya luego voy a dar mi opinión personal sobre la O ceremonia. sea, ¿pudiéramos encontrar alguna señal como para poder identificar si me animo usar o el, no me sentido, animo? usar el sentido común y pedir la información, o sea, no tener miedo de hacer preguntas antes de acceder, antes de que pagues, antes de que tengan ya tu dinero, preguntar todo lo que quieras, preguntar si hay posibilidad de conocer al facilitador antes de la ceremonia. Que tenga 5 estrellas en Facebook. Bueno, yo no me Pero sí, lo que confiara tanto por las redes. lo que sí sirve un poco quizás es, por ejemplo, no sé, ves el anuncio en Facebook o en Instagram y dices, ok, esta persona va a venir y va a dar la medicina. Y a lo mejor preguntar en tu círculo de personas si lo conocen, si te dan alguna buena recomendación. Y yo creo que eso ya podría ser de entrada algo. Ahora, eso no te garantiza nada. También me gustaría, bueno, ya pusimos en balanza que no depende tanto del linaje o si es facilitador de la ciudad que aprendió estas cosas, sino que más bien va a depender de la integridad de la persona, ¿no? Y también algo que mencionabas de poder saber y poder contener las emociones que se van a mover ahí, porque es una gran Se responsabilidad. te puede salir de control, ¿no? Que es lo que hablábamos ahorita cuando ya estábamos dentro de la ceremonia, que se mueven tantas cosas que si tú no te enfocas en ti mismo o en ti misma, te puede ser muy perturbador lo que está sucediendo afuera. Ahora, señales de alerta, tú decías, cómo reconocer a alguien que, digamos, puedes confiar. Es difícil, tú dices, usar sentido común, usar intuición. Añadimos algún comentario, alguna recomendación que haya hecho a alguien, sobre todo también lo que hicimos ahorita, que es alguien que es de linaje y que, bueno, al menos ya le aumenta puntos, ¿no? De que sabe la tradición y Si que sabe. realmente viene alguien.
Ajá, si realmente no, si no está disfrazado, ¿no? Entonces, o sea, hay las dos personas, digamos que tanto uno como otro son seres humanos y pueden tener errores. Ahora, si tenemos esto en cuenta, eso significa que va a haber un margen de riesgo que no puedes saber. Va a haber un cierto margen. Y ahí es donde entra lo que yo quiero opinar, es de que en esa franja, aunque sea pequeña, que ya tienes todo palomeado, ¿no? Y dices, bueno, ya sé esto, lo otro, y es facilitador, bueno, pero siempre va a haber un margen de riesgo, ¿no? Que es el donde entra tu preparación, que eso es lo que yo quiero aportar ahorita en esta charla, de que si tú vas consciente de que realmente el poder está en ti y que tú vas a tener un encuentro con la medicina más allá del facilitador, más allá de los pacientes, va a ser tú y la medicina. Entonces, añadiendo lo que decías del respeto a la misma medicina, al mismo espíritu de la medicina, yo creo que ese factor de riesgo se reduce casi a nada porque vas dispuesto a enfrentar eso. Y ahorita mencionabas un poco que no todo es placentero, ¿no? O sea, que no todo es bonito, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos de que las famosas pintas, ¿no? De que tuve una pinta bien bonita y vi las galaxias y vi a mi abuela y vi... No siempre es así. También hay de repente... procesos como de trabajo, ajá. ¿no? Antes de irnos a los relatos, ¿cómo podríamos resumir esto así en muy pocas palabras? Que puede pasar también que sea algo un poco turbio o un poco oscuro. Mira, bueno, a mí me gustaría tomar la palabra. Mucho de lo que nos vienen a mostrar estas plantas, ya sea en ceremonia o fuera de ceremonia, es a lo desconocido. Y se me hace súper acertado que menciones ese pequeño factor del cual no tienes control, que siempre va a estar presente, y es el factor desconocido. Y justamente ahí en ese rango es donde sucede lo positivo, lo transformador, donde se revelan cosas. Es justo en ese soltarse, enfrentarse a lo desconocido, con valentía, con los pies firmes, atravesar ese lago oscuro, ¿no? Ese mar oscuro. Sí. Pero no confundas esta experiencia incómoda con un infierno, con un tormento. Es como la vida, o sea, tiene sus momentos de dicha y hay momentos difíciles en los que nos tenemos que esforzar, tenemos que poner de nuestra parte. El dolor de parto, ¿no? Exactamente, bueno, yo nunca lo he experimentado. Aún. Algo así, que tiene miedo a morir que no nazca. Ándale, el que tenga miedo a morir que no nazca, ¿no? Básicamente se resume en eso, ¿no? Porque sí, entonces si vas a ir a una experiencia de estas tienes que ir dispuesto a esto, a enfrentar las dos. Tú lo ahora, antes de pasar a la parte final, relatos personales, ¿quieres pasar de una vez a ese trip? ¿De qué? De contarnos así de manera muy breve tu experiencia personal, así nos quedan pocos minutos, okay. Así que de manera muy breve, no sé si quieras ahí contarnos cómo estuvo el trip. Sí, pues como les decía, mi amiga ya había ido el año anterior a eso, entonces me dio la confianza, me preparé, sí detuve la comida, comer carne y todo eso. Ya durante la experiencia yo veía que sí hubo medio tormento ahí con otras personas a mi alrededor, había mucho ruido, había gritos, incluso pataleos, y no sé si le estaban pegando a la pared o algo así. Okay. De repente ya llegó un momento donde todo el mundo se estaba parando al baño a vomitar y a regresar y todo ese rollo. Y yo estaba muy tranquilito, meditando, respirando, y yo dije, bueno, pues yo me preparé bien entonces, ¿no? Pero cuando empezó a hacer los cantos la maestra, y bueno, puso música también, llegó un punto donde también ya me estaba dando el efecto así más chido, y como que me dio sentimiento y sentí como que ya no había marcha atrás, así como que hijo de su madre, punto de no retorno. Y pues dije no, pero todavía no, como que me resistí. Es la famosa resistencia. Y sí, y ya es la mente. Y al final pues sí sentí como una conexión como una energía como de la Pachamama, que le llaman, femenina. Ajá, y como muy madura, ¿no? Y como que me sentí en sus manos. Yo lo relacioné con la tierra tal cual, que es nuestra casa, y sentí como de que me decía de que pues dependes de mí, no te hagas güey, o sea,
y sentí mucho remordimiento de Era el espíritu de la toda la tierra. contaminación, a lo mejor desperdiciar agua, a lo mejor no sé, como que la parte de la ecología se me despertó así muy fuerte. Ok. Como de todo el maltrato que le hemos Todo el hecho, mal, ¿no? como que me sentí que tenía que pedirle disculpas o perdón a la madre tierra, como le llaman, como diría Rubén Albarrán. ¿No? Y sí he escuchado muchos casos de esos que dices tú, o sea, que empieza este remordimiento Sí. por tanto maltrato a Casi- la madre tierra. Casi como culpa. Yo creo que deberíamos de darle ayahuasca a Elon Musk o algo así, ¿no? Pero Sobre todo de estas o a personas. Trump, no sé. Creo que Elon Musk sí ha tenido experiencia ¿Sí? con ayahuasca, creo, Pues, estoy seguro. Porque le faltan unas cuantas más. No te creas, pero no vamos a hablar de eso ahorita, pero sí sentí eso, sentí como que me moría en un cierto momento. Ujú. Y ya después de la ayahuasca, pues eso, más relajación, como más ganas de estar en la naturaleza, como más ganas de que mis actividades que hago a mi día a día sean más de armonía con ella y no tanto pues pensar en hacer dinero a lo güey. Y eso sería más o menos lo que... Consumismo. Ujú. Yo he estado en varias, he estado en ceremonias, bueno, en una ayahuasca, también he estado con honguitos, con los famosos honguitos, y bueno, entre otras. Y al menos en la ayahuasca, en la que es igual a la tuya, pero en esta fue en las dunas. Y estábamos en una duna, llegamos, éramos como unas 20 personas. Entonces el facilitador, lo primero que hizo, bueno, creo que prendimos el fuego y luego ya cuando estaba el fuego encendido, sacó como unas diapositivas y las fuimos pasando, en donde decía más o menos como una introducción de qué es lo que vamos a consumir. La liana, la ayahuasca se compone de estos dos elementos que vienen del Amazonas, qué compuestos tiene químicos, ¿no? Que va a hacer en tu organismo, cómo va, me acuerdo que venía como una onda, ¿no? Así que esto va a ser como una onda, el viaje va a ser así como en forma gradual, no va a ser de golpe. Y en estos momentos tú puedes, o sea, vienen como recomendaciones de que respires, de que estés tranquilo, de que te dejes llevar todo esto. Luego ya pasó esta introducción, y ya cada quien empezó a pasar por su chocito, ¿no? De medicina. Podías hasta 3 veces, o sea, podías hasta 3 veces o las que tú quieras, pero mínimo pues era una, ¿no? Y ya si querías una y con esa tenías, pues hasta ahí te quedabas. Si querías dos, pues pasabas una segunda ronda, era como por rondas. Yo pasé 2 rondas y ya cuando llegué a mi lugar, pues yo la recomendación de que se queden, digamos, contemplándose a sí mismos. Yo estaba volteando para el cielo. En este caso, pues no había un techo que me tapara, podía estar como viendo las estrellas. Y en observar las estrellas, estar viendo el cosmos, fue cuando empezó esta conversación con el espíritu ese que dices tú, como de la abuela, pues, que eres un espíritu femenino. Y pues también no vamos a dar detalles, pero fue muy bonito lo que, el intercambio, lo que me dijo. Entonces yo empecé a llorar, pero no de sufrimiento, sino que era un sentimiento como de plenitud. Empecé a como estar en éxtasis, pero de plenitud por lo que me estaba diciendo. Entonces ya pasó este trance y saqué este yembecito que les digo, y el facilitador pues estaba tocando, entonces yo empecé a acompañarlo. Entonces ya él vino a mi lugar y me dijo, pues sí, acompáñanos acá en el fuego. Y terminé en el fuego. O sea, básicamente mi proceso fue relativamente muy corto. La conversación que tuve con la planta, con la abuela, pero muy satisfactorio porque me depuró. Y ya yo me fui al fuego. Y desde ahí me concentré sin ver a nadie y estaba acompañando al facilitador. Y así se me fueron las horas. Las horas, como bien dices, son cosas que no puedes expresar al 100% porque de repente el tiempo no es lineal, como que pasa circular, no sé, como que no puedes medirlo bien. De repente ya había pasado el tiempo y de repente ya había amanecido y ya cada quien al final contando con su experiencia. Y la persona que estaba gritando, que era la que más estaba gritando, era la que estaba en la... Por eso si nos está viendo, pues un saludo, supongo que lección aprendida. No sabemos, no nos quiso contar porque él se fue rápido. Cuando ya al final nos sentamos todos para despertar y salir del trance,
él no quiso quedarse a contarnos Le dio Bueno, pena. curiosamente. Curiosamente no quiso quedarse. Y vea, pues a manera muy breve, cada quien compartimos nuestro encuentro. Y lo que puedes hacer post ceremonia es qué herramientas tengo ahora o qué puedo hacer para que esa intención con la que tomé se manifieste o permanezca, si es que ya se te presentó, como hablabas ahorita, un cambio de conciencia en cuanto al ecológico. Entonces, ¿qué sería lo que tengo que hacer? Pues a lo mejor empezar a separar mi basura o usar menos el carro, la medida que tú quieras, por mínima que sea, pero tener un acto en la que vaya en esa dirección de esa intención, con tu propósito, con el que tú querías conectar con esa planta, que tus acciones post ceremonia te conecten, sean coherentes. Sean coherentes con esa intención que tenías. Excelente. Eso es lo que yo diría. Pero tener momentos del día en los que estoy no solo sin el celular viéndolo, sino lejos del celular. O sea, el celular en otra habitación, yo lo que hago es ponerlo en un cajón y momentos del día lo ignoro. Hay momentos en los que no te voy a mentir, me atrapa como a todos y de repente estoy en el scroll y todos nos pasa lo mismo. Okay. Pero procurar tener estos momentos, yo por ejemplo, Sí. yo recomendaría que cuando te duermas lo pongas en un lugar y que cuando despiertes no sea lo primero que veas. Hagas otras cosas, tu rutina de ejercicio, te bañes, comas, ya después toma el celular. Eso es una recomendación que yo creo que puede ser útil en Excelente, estos sí. tiempos. No, la verdad es que es muy cierto. Y yo te aseguro que quienes nos están viendo ya lo pueden poner en los comentarios. Y si realmente cuando te levantas, lo primero que ves es el celular, o te duermes, mucha gente lo peor que se duerme aquí en la almohada, ¿no? O así. Sí. Entonces, muy cierto y muy buena recomendación. Bueno, pues yo después de la ceremonia recuerdo que estaba dando clases en la universidad y me tocó dar ingeniería ambiental precisamente. Entonces pues ahí me tocó ponerles algunos documentales acerca de la calidad del aire, la contaminación, todos esos temas. Y pues también en mi vida, esto es un comercial, pues me contacté con una página de Instagram que, bueno, no es una sola página, sino es una actividad que se llama Hagamos Composta, precisamente. Okay. Entonces empecé a separar que el huevito, que la cáscara de huevo, que los residuos de la comida, los llevas en un botecito, después cuando ya llenas el bote, pues lo llenas en otro bote externo y ellos pasan cada semana, entonces empiezan a hacer composta, después de varios botecitos te traen composta ya para que tú empieces a hacer tus plantas. Y a veces es difícil, o sea, a veces lo suelto y a veces lo recupero, ahí está el botecito, pero me quedó esa, como decía Jera, pues intentar pues que los cambios se mantengan y no nada más que sea una experiencia psicodélica o lúdica. Sí, que de repente sí podemos caer mucho en esto, ¿no? Bueno, últimamente, al menos yo sí conozco personas que piensan esto, o sea, que van a una y otra y piensan que eso va a ser mejor, cuando en realidad es post ceremonia el trabajo que realmente se debe hacer. Sí, y conectarme un poquito más con la naturaleza. De repente agarré el ritualcito de ir a ver al parquecito el atardecer y como que vivir un día a la vez y sentir pues que estás vivo y que estás gracias a todo el sistema que existe, ¿no? Además del sistema en el que vivimos, que pues es otro sistema distinto, pero pues que está muy en contra precisamente de eso, ¿no? Está el sistema universal, solar y cósmico, y está el sistema fallido, que pues ya ahorita no vamos a hablar mucho de política, pero pues sí están ahí. Pues ya nos diste tu conclusión y tu recomendación al mismo tiempo, ¿no? Básicamente. Sí, tomar el solecito. Sí, muy buena recomendación. Yo también seguiré con lo mismo, con hacer silencio, que es un poco, está relacionado, si se fijan, a sus recomendaciones. Y yo me refiero con hacer silencio de que realmente si tengas estos espacios, o sea, ya sea que medites o lo que sea, pero que estés fuera de estímulos, que des estos espacios de silencio para que sientas no solamente tu cuerpo, sino que también tus emociones, tus pensamientos. Justo es cuando estás en silencio, cuando los puedes escuchar, porque si estás siempre con estímulos externos, no digo que no escuchemos música, porque yo escucho mucha música, me pongo mis rolitas, me pongo a hacer mis actividades, pero sí tener estos espacios de silencio para que puedas estar fuera de toda esta programación externa, ¿no? De hecho, eso lo hacemos mucho cuando vamos al cerro, ¿no? Es cuando básicamente estamos ahí en silencio y sin carros, sin nada, estamos ahí en la montaña y
y es donde se combina todo esto, ¿no? Y eso es lo que yo recomendaría. Pues bien, este es el primer episodio de Luna en Géminis. No dijimos por qué es Luna en Géminis, pero todos tenemos esa posición, los presentes. Mi nombre es David Osuna, yo soy productor musical, entre otras cosas, soy artista. Y pues también hay un poco de filosofía, pues me encanta, ¿no? Me encanta filosofar acerca de muchos temas que ya vamos a ir hablando en otros programas. Luis Gerardo, pues tu terapeuta, psicólogo, también eres músico. Serías desde tu perspectiva como ingeniero, pero también has hecho música, entre otras cosas, ¿no? No sé si quieran despedirse. Pues es un gusto y esperemos les haya gustado y que la información que hablamos les sea útil, y nos vemos en próximos episodios. Muchas gracias, ahí pónganos en los comentarios qué tema les gustaría que hablara realmente. Y también su opinión acerca de este tema. Claro. Así es. Nos vemos. Gracias. Bye.